La entrevista. Bueno amigos, en esta ocasión para la entrevista nos acompaña el escritor e historiador colombiano Juan Esteban Constaín, quien recientemente lanza su libro Ningún tiempo es pasado, cual hablaremos a lo largo de la entrevista. Primero que todo quiero darle la bienvenida a Juan y agradecer por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias Juan y bienvenido a DC Radio, al programa Bogotá FM. Hola, mucho gusto, encantado de estar aquí. Juan, usted es originario de Popayán, aunque luego viajó a Bogotá y a otras partes del mundo. Sin embargo, ahí está el principio de todo, de su vida. Cuando usted piensa en Popayán, ¿qué le evoca o qué carga usted de esa ciudad para cualquier lugar al que usted vaya? Pues cargo mucho porque Popayán es una ciudad muy particular, aunque yo creo que todo el mundo dice lo mismo de la suya y debe ser cierto, todas las ciudades deben ser particulares, pero en el caso de Popayán hay una carga histórica muy fuerte, una carga literaria y poética, va más allá de la literatura. Entonces ese es un mundo lleno de personajes, de agudeza, de inteligencia, de envidia, de maldad. Y todo eso se resume en el destino de una ciudad a la que el maestro Valencia define en algún poema como nostálgico pozo de olvido. Entonces, pues yo cargo con ese nostálgico pozo de olvido, que es Popayán, sí. ¿En qué momento o a raíz de qué acontecimientos, si lo hay, usted decidió combinar la historia con las letras para terminar pues metido en el plano de la novela histórica? Pues sí, es que a mí en realidad me terminó gustando mucho más la literatura o interesando más la literatura como oficio, como vocación, pero desde muy niño pues me acerqué a la historia y luego ya, digamos, de manera profesional, y me sigue apasionando el estudio de la historia e incluso pues las discusiones teóricas de la disciplina misma. Yo empecé a escribir literatura en el 2003, es decir, hace 15 años, que es un resto de tiempo. Y cada vez más me fui convenciendo de que lo que me interesaba era la ficción y que la historia es un pretexto o un instrumento del que me puedo servir para escribir ficciones, pero lo que me interesa es eso, la literatura. Evelio Rosero hace algunos meses en Revista Semana, en una entrevista que concedió al medio, aseveró que la literatura es mejor testigo de la historia que la historia misma. ¿Qué tan de acuerdo está usted con esa afirmación? Pues a veces puede ser que sí, pero no siempre. Creo que uno no puede afirmar eso de manera categórica y general, porque también sería desconocer los aciertos y el servicio de la historia como disciplina intelectual, como ciencia social. Sin embargo, claro, hay zonas del pasado y del alma humana que se comprenden mejor desde las categorías de la poesía o desde las categorías literarias. En ese sentido, el discurso histórico, por científico que pretenda ser, tiene que acudir siempre a la ficción para poder contar la historia. Y entiendo por eso que haya quienes creen que el arte puede contar la historia mejor que la historia misma. Yo también lo he dicho, con esas mismas palabras casi, y creo que a veces es cierto, pero no creo que sea siempre cierto. Entre otras, porque depende mucho de qué escritor de ficción estemos hablando y de qué historiador. Hay unos historiadores que alcanzaron unas cuotas literarias y estilísticas altísimas, y en ese caso son mejores que muchos artistas y novelistas, y viceversa. Entonces depende de quién. Si me dicen que Stefan Zweig entendía el pasado mejor que muchos historiadores de profesión, pues lo creo, pero no todos, pues. Usted ha sido profesor universitario, se ha desempeñado en ese campo por bastante tiempo. ¿Cómo ha sido la experiencia de enseñar? ¿Qué ha representado para usted la experiencia de ser profesor? ¿Ha cambiado en algo su concepción del maestro en el aula de clase? Pues yo fui profesor muchos años. Hace años también dejé de serlo para dedicarme solo a escribir. Es un oficio bellísimo, lleno de satisfacciones, lleno de premios
cotidianos por el solo milagro de estar en un espacio en el que se encuentran las almas, si yo no lo fuera a decir en un tono muy solemne, en torno pues al conocimiento y a la pasión por el conocimiento y por aprender. Y el profesor en ese contexto es pues como el que va con la lámpara por delante abriendo el camino y aprendiendo también mucho. Decía Schopenhauer que la mejor forma de aprender es enseñar. Quizás uno aprende de verdad solo cuando enseña, pero también la vida académica está llena de trampas y de miserias, porque la educación hoy pues se ha distorsionado muchísimo, y sobre todo la educación superior, el ámbito en particular de la educación privada, y hay como una necesidad de volver a las universidades empresas rentables con ese lenguaje corporativo de misión, visión, y volver al profesor un funcionario que llena cuadros y que está todo el tiempo en unas reuniones, y por el otro lado hay unas exigencias absurdas con respecto a la producción académica que terminan siendo el referente y el patrón desde el cual se mide lo que es la gente, y entonces ya no se aprecia tanto, por ejemplo, el talento para enseñar, el talento pedagógico, etcétera. Así que pues la vida profesoral tiene mucho de bueno y mucho de malo también, mucho de aburrido. A propósito de su experiencia como maestro, claramente ha tenido mucho contacto con las juventudes de esos años. ¿Qué tan crítica la vio? ¿Cómo vio a la juventud dentro del aula de clases? ¿Qué tan comprometida con su realidad? ¿Cómo experimentó esa relación con los alumnos, que son pues personas que empiezan su formación académica en la universidad? Pues primero fueron distintos momentos, entonces vi una evolución muy grande, porque cuando yo empecé a ser profesor yo mismo era muy joven, casi contemporáneo de mis alumnos, o sea que teníamos un sistema de referentes culturales que era el mismo. Yo hablaba de cuando no había internet y todos mis alumnos pues habían crecido a la par conmigo, entonces no era de verdad una novedad, pero yo creo que 5 años después ya empecé a ver un cambio en la mentalidad de los alumnos, porque esos nuevos estudiantes eran, por ejemplo, lo que ahora llaman nativos digitales todos, o sea, todos habían nacido con internet, y de allí en adelante la evolución pues es muy notoria, y tiene también, como en todos los casos, mucho de bueno y mucho de malo. Los jóvenes hoy o los estudiantes son menos temerosos, son menos acomplejados, son menos prejuiciosos y prejuiciados, pero también pues tienen una relación con el conocimiento y con el mundo enciclopédico del libro, si se quiere, más distante y menos reverencial, y eso es muy difícil porque la universidad es un espacio implacable de saber enciclopédico, de construcción de pensamiento crítico y todo eso, como siempre se dice, pero a partir de la apropiación de un conocimiento que está en la experiencia, que está en la vida, pero que está sobre todo en los libros, que está en la cultura. Para eso se creó la universidad. Entonces, yo creo que hay un porcentaje muy alto de estudiantes que están en la universidad que no deberían estar allí, que no quieren estar allí, que no les interesa para nada, y sin embargo pues terminan llegando a la universidad como una prolongación del colegio de la misma manera, por razones inerciales, y pues porque uno no se puede escapar de eso y le toca estar allí. Entonces yo veía eso como profesor, y también me fui desencantando de la enseñanza por esa misma razón, porque al profesor en ese caso le toca volverse cada vez más histriónico para seducir a los estudiantes. Entonces es preferible no hacerlo. Hay quienes tienen esa capacidad, pero sí hay de todo. Hay gente que es crítica, hay gente que está comprometida con la realidad, hay otra que no. Es un mundo tan heterogéneo que establecer nociones generales sobre eso pues no es
posible, sino hasta cierto punto. Lo que es cierto es que Colombia no es por excelencia un país lector, aunque últimos reportes dicen que se ha incrementado el número de libros que se leen al año y el gobierno también ha mostrado cierta preocupación por esto y por subir esos índices. Sí. Sin embargo, mucha gente aún no entiende para qué o por qué sirve leer. Para Juan, ¿por qué es importante y para qué nos sirve leer? No, o sea, a mí me parece que la gente que no quiere leer está en su derecho. Y yo creo que lo peor que se puede hacer con la lectura es darle un valor sagrado. Y creo que uno de los pecados de la promoción de la lectura es tratar de convencer a la gente de lo bueno que es leer, de lo importante que es leer, porque la importancia de las cosas importantes no necesita que nadie la señale. Entonces, yo creo que el que quiere leer, que lea, y el que no quiere leer, que no lea, y cada vez hay más gente que no quiere leer, y me parece muy bien. No es que me parezca muy bien, me parece inevitable, y creo que el mundo se mueve hacia eso por muchas razones, porque hay distracciones de todo tipo que han reemplazado a los libros. Digamos, si todo el mundo se tiene que ver 60 series al mes, pues es muy difícil leer una novela. Si todo el mundo tiene toda la información en el teléfono, pues es muy difícil estar buscando eso mismo en los libros. Y al final, pues los libros, lo que ha pasado es que en el mundo del libro lo que ha pasado es que se ha refinado mucho el público lector, porque antes todo el mundo leía, porque no había más. Y ahora, en cambio, la gente solo leen los lectores de verdad. ¿Y por qué es importante o para qué sirve leer? Yo contesto por mí. A mí me sirve porque me da un placer infinito, porque no conozco una versión de la felicidad más mayor que esa. Abrir un libro, encontrarse con el genio de un autor, abrir una puerta, encontrar un pensamiento, encontrar ideas. Creo que esa es una compañía que a uno le queda para toda la vida y que, pues digamos, solo puede, sus bondades solo se pueden transmitir con la réplica. La gente que descubre el placer de la lectura, pues no lo va a abandonar jamás. Y yo creo que para eso sirve. Y luego también para informarse y para formarse y para generar, para crear gente como más consciente del mundo en el que está y eso, pero en mi caso es una cuestión absolutamente egoísta y hedonista. Yo quiero leer por gusto, por placer y porque el mundo del libro me sigue fascinando. Yo soy un comprador compulsivo de libros, como se puede ver, y los adoro y los vuelo y es decir, no concibo mi vida y mi mundo sin los libros. En esa misma línea, Juan, si una persona quisiera tomar el hábito, pero le cuesta mucho porque no encuentra el título adecuado, ¿usted cree que existe la recomendación para hacerle o para decir, oiga, con este libro es indicado empezar a leer o realmente es una cosa que se debe dejar al azar? Yo creo que es azaroso. Yo creo que el azar es el mejor promotor de libros, porque uno cree que hay un libro que le gusta mucho y que va a ser buenísimo para iniciar a la gente y resulta que no. Ahora yo creo, por ejemplo, y lo he comprobado en carne propia, que Harry Potter para un joven pues es el mejor camino de iniciación de la lectura, porque es un libro perfecto, una construcción literaria excepcional, pero con una dosis anecdótica tan seductora que además se puede enriquecer con la película. Ese es un caso en el que la película, lo visual, lo audiovisual, acompaña muy bien la experiencia del texto. Juan, hablemos un poco de Ningún tiempo es pasado, su último trabajo. Es un compendio de ensayos y artículos que ha realizado en diferentes momentos de su vida. ¿Cómo es el proceso y qué siente un escritor al revisar cosas que tal vez se extraviaron en el tiempo y en la memoria? Es muy gratificante porque, digamos, este libro es una recopilación de textos que fui sacando en el periódico y en revistas, y son textos que en su mayoría tienen que ver con la historia. Entonces, ver el libro ya
armado de la nada. Es una experiencia muy bonita, dado que lo que yo había hecho antes eran libros de principio a fin. O sea, yo me sentaba y escribía un libro. Pero en este caso, lo que hice fue armar un libro de textos que lo anteceden. Y sin embargo, ya bajo el empaque de ese objeto maravilloso que es el libro, esos textos tienen como una unidad de sentido. Y hay coincidencias, y ahí está presente lo que uno pudiera llamar la voz o el estilo. Entonces tiene ese encanto, un libro así. ¿Cómo fue el proceso de selección del material? ¿Fue una decisión solo suya, lo que iba a ir y lo que no? ¿O contó con la colaboración de alguien más para esto? Escogí todos los textos largos que tuviera, que no fueran columnas de opinión y que no fueran textos publicados, textos breves. Entonces un criterio era la extensión, tenían que ser textos más o menos largos, y ensayos, y no rechacé ninguno. O sea, escogí todos los ensayos que he escrito, que son largos, y los puse en un libro, y luego sí me ayudaron mis editores, Gabriel Iriarte y Sebastián Estrada, como a darle orden al libro y viendo a ver cómo lo podíamos poner, cómo lo podíamos formar. Y entonces ese libro es el resultado de ese diálogo entre el autor con sus textos ya en la mano y los editores que van encontrándole como una forma más completa al libro. ¿Esta relectura que ha hecho de parte de su obra le ha generado ideas para luego profundizar en el futuro? ¿De pronto temas que le puedan servir para nuevos libros? Sí, siempre surgen ideas y ocurrencias y recurrencias. Hay temas que se vuelven como obsesiones y que uno sin darse cuenta los tiene allí y aparecen y reaparecen. Entonces, claro que ese ejercicio rescate de cosas viejas sirve para proyectar ideas nuevas. De todo lo que los lectores encontrarán en el libro, usted como pues el autor, ¿tiene alguna sección favorita, algún preferido o no, o le es indiferente este aspecto? No, pues me gusta mucho la primera parte, que son textos que escribí sobre la Primera Guerra Mundial. Ahí hay una serie de 6 ensayos sobre las causas y el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, eso me gusta mucho. Pero en general yo creo que este libro sí revela mi amor por la historia, entonces no es que prefiera uno sobre otro. Lo cierto es que para construir el libro le ha servido mucho, pues no solo sus estudios, sino también que usted es una persona que habla varios idiomas, lo que le ha permitido acceder a distintas fuentes. Sobre este tema del aprendizaje de las lenguas, ¿qué tan importante usted cree que es en la vida para, digamos, las personas del común? Ya que ese es otro tema que se toca mucho, ¿no? La importancia de aprender otras lenguas. Y qué tan difícil es lograrlo si no se es niño, por ejemplo, o si se quiere empezar desde adulto. Pues yo sí creo que es muy importante. Se da a otros universos culturales y mentales por la vía de los idiomas. Y aprender una lengua siempre es difícil, siempre. Pero cuando uno traspasa la barrera es una conquista absolutamente dichosa. Por eso, porque con un idioma que uno adquiere, uno puede aproximarse a las culturas desde su intimidad sin sentirse siempre tan extrañado. O sea, pero porque al final pues siempre somos extranjeros cuando no estamos en el lugar del que somos. Entonces uno siempre va a ser un extranjero por fuera, pero con el instrumento de las lenguas soluciona una cantidad de inconvenientes, de problemas, pero además que las lenguas le permiten, lo que usted decía antes, acceder a unas fuentes y leer unas voces que pierden mucho con la traducción. Entonces yo sí creo que es ideal que las personas aprendan idiomas, que no ahorren nunca esfuerzos para hacerlo, por difícil que resulte. No, nunca es fácil. Es mentira el que diga que es fácil. Los niños sí logran aprender las lenguas fácil porque los niños no las estudian. La vida misma los va llevando
como en un juego, entonces ellos se apropian de las lenguas sin darse cuenta, y ese es un privilegio pues que impagable, pero luego si uno no es niño y tiene la posibilidad de hacer un esfuerzo por aprender un idioma, hay que hacerlo, y cuanto más difícil resulte mejor, porque luego cuando uno acceda a ese mundo, el premio vale la pena. Finalmente, Juan, quisiera tocar un tema que se relaciona con la historia y con los medios. El periodismo es considerado, o se dice mucho, se ha dicho mucho, que es el borrador de la historia. Sí. Pero a su vez el periodismo, incluso hoy, tal vez más que antes, es muy criticado por las posturas y los caminos que ha tomado. Sí. La ciudadanía hoy es tal vez más severa. ¿Qué tan cierto es esta aseveración y qué tan bien usted cree que ha cumplido ese papel el periodismo con respecto a la historia? Yo creo que el periodismo está viviendo una crisis por cuenta de la situación laboral de los periodistas, que hace muy difícil idealizar desde una perspectiva romántica el hecho de ser periodista. Y también creo que al periodismo le han hecho un daño espantoso las facultades de periodismo y de comunicación social. Yo creo que haber vuelto eso una carrera arruinó al periodismo como oficio, porque la gente les llenan la cabeza de enredos e idioteces, y pues sale una gente con unas limitaciones muy profundas para comprender el mundo, que es, entre otras, el único deber de un periodista es tratar de entender el mundo y narrarlo. Y eso se logra pues desde la experiencia, se logra sabiendo cosas y no yendo a la universidad necesariamente. Pero ahora ha ocurrido un fenómeno interesante, y es que gracias a lo que está pasando en el mundo en términos políticos, está como este reverdecimiento infame de la derecha, de la demagogia, esta aparición otra vez como de unos discursos sectarios y delirantes y fanáticos que logran imponerse en las sociedades y logran gobernarlas como en una locura colectiva. Eso ha obligado a que el periodismo vuelva a ser el refugio de la libertad, de la crítica y como de los mejores valores que le dieron origen en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y eso está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Y creo que es muy interesante porque después de una larga crisis y de una decadencia prolongada, hubo una reacción por parte del periodismo en Estados Unidos contra el gobierno de Trump, y eso está produciendo periodismo cada vez de más calidad. En Europa es probable que pase lo propio, y ojalá pues en todas partes fuera igual, ¿no? Bueno, pues ha sido una conversación bastante interesante con Juan Esteban. De antemano agradeciendo su presencia en el programa, deseando lo mejor para este libro que está en el mercado y fue editado por Penguin Random. Y nuevamente muchas gracias, Juan. Invitamos a todos los oyentes a que adquieran Ningún tiempo es pasado. Bueno, no, yo feliz de haber estado en el programa, y muchísimas gracias por abrirme sus radios para este diálogo tan grato para mí.